bueno, nosotros en la última sesión que tuvimos vimos acerca de lo que era lo del bloque número 4, que era acerca de lo que encontrar la tabla de frecuencias, frecuencia absoluta acumulada. Vimos también cómo nosotros podemos encontrar la frecuencia relativa, etcétera. Vamos a hacer un breve resumen un poquito de todo para que estemos en el mismo canal. Bueno, con respecto a lo que era el bloque número 1, ¿sí? Lo que era nuestro bloque número 1, nosotros teníamos lo siguiente. Fíjense bien, déjenme nada más aceptar a otro compañero. De lo que teníamos de nuestro bloque número 1 era lo siguiente. Bueno, habíamos visto acerca, bueno, el objetivo de la materia, los materiales, vimos en nuestra primera sesión cómo se iba a calificar nuestra materia, etcétera, ¿sí? Bueno, nosotros iniciamos con lo que era la teoría de conjuntos. ¿Cómo era la teoría de conjuntos? Teníamos que hacer algo que se le conocía como el diagrama de Venn-Euler, que es lo que estoy señalando y que ustedes pueden ver ahí en su pantalla en color rojo. Nosotros habíamos checado ese punto acerca de lo que era el diagrama de Venn-Euler. ¿Sí? Nosotros vimos la teoría de conjuntos, habíamos visto cuando un conjunto es unión de varios, ¿sí? Y bueno, pues habíamos checado un ejemplo muy sencillo que era lo de esa parte de lo de los animales, ¿se acuerdan? De que cuáles eran las aves, bueno, qué animales pertenecen a las aves, al grupo principal de las aves, eran los seres vivos que vuelan, cuáles eran los seres vivos que nadan, ¿sí? Y habíamos checado cuáles animales tenían ciertas características en común unos de otros, sí, que teníamos que realizar diferentes operaciones entre esos círculos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros habíamos checado que, bueno, que en la teoría de conjuntos teníamos, por ejemplo, la unión, ¿sí? La unión de dos elementos que se ponía una U de esa manera, era, por ejemplo, el conjunto A unión B, que eran elementos que conformaban uno del otro, ¿se acuerdan? Sí, que tenían en común uno del otro. Y teníamos también la operación que era A intersección B, permítanme tantito, A intersección B, que era una U invertida, que la intersección era más que nada que tenían dos o tres elementos en común. Por ejemplo, en el caso de el avestruz pues no nada más tiene intersección con lo que sería con lo que serían las aves, dado que no es un ser vivo que nada, ni tampoco es un ser vivo que vuela. En cambio, por ejemplo, el loro es un ejemplo de la intersección de dos conjuntos, que es lo más común que nosotros podemos tener, que tienen dos características en común. El loro puede ser un tipo de ave, o también puede ser un ser vivo que vuela. En el dado caso, por ejemplo, del pato, ¿sí? También podríamos tener intersecciones de manera simultánea. Por ejemplo, en el caso del pato, pues podemos decir que es un ave, que es un ser vivo que vuela y es un ser vivo que nada. Entonces, en la unidad número 1 empezamos con la teoría de conjuntos, ¿sí? A analizar diferentes elementos, sobre todo que tenían intersección con otras características en común. Entonces, con el diagrama de Venn-Euler nos ayudaba a poder resolver este tipo de ejemplos donde podíamos nosotros encontrar diferencias y similitudes o qué características en común tenían ciertas cosas y ciertos objetos. En el caso de los animales que vimos en ese ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, de eso se trató la primera parte de la unidad número 1. Vimos ejemplos de cómo se tenían que resolver, ya checamos de cómo era si un elemento, también habíamos visto que si un elemento pertenecía a un conjunto, si pertenecía colocábamos una E de esa manera que indicaba que era lo que pertenecía, ¿sí? E pertenece y E así de esa manera tachada quería decir que no pertenecía, ¿sí? Entonces
Eso era como nosotros en matemáticas y en teoría de conjuntos, como nosotros teníamos que, resolver esa parte de que si pertenecía a un elemento con respecto a alguna clasificación o algún conjunto. Entonces, bueno, eso era la parte de lo que sería la teoría de conjuntos, ¿sí? Lo que nosotros habíamos checado. Aquí está otra vez las operaciones. Cuando aquí teníamos, por ejemplo, B intersección C, era el ejemplo ahí que estoy señalando en color azul, ¿sí? Cuando se intersectan o se cruzan dos conjuntos. Y la A unión E, la unión de dos conjuntos, era cuando uno está dentro del otro, ¿sí? Cuando uno está dentro del otro quiere decir que es una unión. Entonces, bueno, habíamos checado las diferencias entre la intersección y la unión. La intersección eran que tenían características en común y la unión era de que un conjunto estaba dentro de otro conjunto. Entonces, esos eran los tipos de relaciones y operaciones entre conjuntos que habíamos checado en la unidad número 1. Habíamos visto que era la cardinalidad, ya checamos eso también, ese concepto. Bueno, acuérdense que yo ya les compartí, les recuerdo que todas estas presentaciones y ya ahora sí todo el material que nosotros tenemos, yo ya se los compartí ahí en la plataforma y también por ahí por WhatsApp, también creo que les van a hacer llegar por ahí la información de todo esto para que lo puedan descargar, ¿sí? Bueno, recapitulando también qué actividades ustedes van a tener que realizar en el bloque número 1, ya nada más recordando qué es lo que ustedes tienen que hacer. Este listado, les repito, todo este listado lo pueden checar en los PDFs que yo ya les compartí en plataforma. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? Bueno, la actividad 1, que es contestar todas las preguntas, ¿sí? De la actividad 1 van a realizar el ejercicio 2, el ejercicio 4, 5 y 6, ¿sí? De la actividad 2, pues van a contestar todas las preguntas, ejercicio 1, ejercicio 2, 3, 4, 5 y 6. Y de la actividad integradora número 1, van a realizar los ejercicios 1, 2 y 3 y contestar todas las preguntas que nos pide la actividad integradora número 1. Ese era el listado que nosotros teníamos con respecto a las actividades que ustedes tenían que realizar del bloque número 1. No sé si tengan alguna duda o algo que ustedes tengan alguna inquietud o alguna pregunta con respecto a las actividades del bloque número 1, alguna pregunta o algo que ustedes tengan por ahí en duda, chicos. Bueno, creo que por ahí todavía no les han anexado algunos videos para las actividades preliminares. Aún así, aunque ustedes van a tener unas preguntas, sí, hay que contestarlas, no pasa nada. Si ustedes no tienen los videos, hay que contestar las preguntas con respecto más o menos al tema que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, déjenme ir a lo que sería la parte de la actividad preliminar número 1 del bloque 1 para indicarles, para checar esas preguntas y que no exista ninguna duda, sobre todo por la cuestión de los videos, sí, que no nos anexaron los videos de ahí en plataforma de esa parte. Entonces, bueno, si se fijan aquí, bueno, les pide que contesten ustedes con respecto a un video las preguntas de ahí. Si se fijan, prácticamente todas las preguntas que nos pide la plataforma en la actividad preliminar número 1 se pueden consultar por fuera, sin necesidad de checar algún video. Ustedes pueden ver contenido en YouTube, lo pueden investigar, no hay ningún problema, pero ustedes, por ejemplo, les preguntan, ¿qué es un conjunto? Ustedes les puede servir la presentación que ya les compartí, ¿sí? De lo que ahorita acabamos de checar, chicos, porque viene aquí la definición de qué es un conjunto, ¿sí? Entonces, nosotros ya checamos que es un conjunto, ¿sí? La teoría de conjuntos ya vimos qué es.
Entonces, bueno, pues ustedes no van a tener ningún problema para contestar alguna de las preguntas que vienen en esa actividad preliminar, ¿sí? Entonces, ustedes o se pueden basar de la presentación que ya les compartí o si ustedes desean, pueden checar la información también por aparte. Aquí nosotros ya la tenemos, ¿sí? Dice que es un conjunto, que es notación de conjuntos. Estas preguntas, chicos, vienen en la misma presentación que ya les puse. De las leyes de conjuntos viene también en la presentación que les compartí. Ahí en la presentación que les compartí, la ley de los conjuntos, pues sería la parte de aquí de relaciones y operaciones de conjuntos, donde ya vimos que era la intersección y cuál es la unión de conjuntos. Entonces ya checamos qué se trata de cada una de ellas, ya pueden contestar la actividad esa pregunta de la actividad preliminar con lo que acabamos de realizar. Diagrama de árbol, también viene la información acerca del diagrama de árbol, ¿sí? Ahorita lo vamos a revisar también. Entonces aquí prácticamente todas estas preguntas pueden basarse con respecto a la presentación que ya les envié yo en PDF. Lo que pasa, bueno, las presentaciones de PowerPoint yo se las convierto en PDF para que no se les cambie por ahí, no se les deforme el formato y que ustedes pues lo puedan revisar sin ningún problema. Entonces, bueno, ya les compartí los PDFs donde viene toda esa información para que ustedes puedan contestar todas estas preguntas, ¿sí? Entonces, al menos de la actividad preliminar número 1, no van a tener ningún problema para poder contestarla, aunque no tengan los videos, no hay ningún problema, ustedes lo pueden contestar. Bueno, entonces, eso prácticamente sería de lo que es el bloque número 1 con lo que nosotros iniciamos. Ahí viene listado en ese PDF de lo que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Bueno, retomando un poquito la teoría de la probabilidad, aparte de los conjuntos, nosotros vimos en la unidad número 1 algo que se le conoce como probabilidad simple, que era, por ejemplo, un evento de probabilidad simple sería cuando tú lanzas una moneda al aire. Entonces tú tienes que checar con qué probabilidad puede caer águila o sello. ¿Cómo nosotros calculábamos eso? Pues mediante una formulita que teníamos, que la voy a señalar ahí en color rosa, que era simplemente dividir el número de casos posibles entre el número total de casos. Por ejemplo, en el caso de la moneda, si tú la lanzas, ¿cuál es el número de casos posibles de una moneda? Entonces, por ejemplo, podemos poner ahí nuestra variable que sea moneda, podemos ponerle cualquier nombre que ustedes deseen, moneda o la letra P de probabilidad, la letra A, no importa, nosotros podemos tener cualquier variable ahí, ¿sí? Para no revolvernos. Moneda es igual al número de casos posibles. Bueno, el número de casos de una moneda que puede caer águila o sello, pues nada más es una sola cara. Entonces sería 1 de 2. ¿Por qué 1 de 2? Habíamos checado que el número de casos posibles de lo que nosotros esperamos es la cantidad que tiene que ir en la parte del numerador, ¿sí? Y en la parte del denominador, el número total de casos posibles, que en el caso de la moneda nosotros podemos tener dos casos posibles que puede caer un resultado, tanto águila o sello o águila y sol, águila o sol. Entonces nosotros podemos utilizar la fórmula de número de casos posibles entre número total de casos. Entonces aquí la probabilidad de que caiga águila o sello o águila o sol en una moneda es de 1/2. 1/2 en punto decimal. En punto decimal o número decimal sería 0.5, ¿sí? Que era la probabilidad en número decimal. Ahora, si nosotros deseamos encontrar el porcentaje de probabilidad, ¿qué era lo que nosotros teníamos que realizar? Al número decimal, ¿sí? Teníamos que multiplicarlo por 100 para de esta manera poder encontrar en forma de porcentaje la probabilidad de un evento. En este caso, 0.5% sería igual a
50%. Entonces, para que caiga águila o sello o águila o sol, cualquiera de los dos, tenemos un 50% de que suceda cualquiera de esos dos casos. Entonces, de esa manera, nosotros podíamos encontrar el resultado de la probabilidad de un evento dado el número de casos posibles y el número total de casos. Por ejemplo, también habíamos checado lo de las canicas, de que si nosotros teníamos unas canicas de un color y otro de otro color, entonces nosotros podíamos encontrar la cantidad, la probabilidad de que una canica fuera ya sea de color verde o color rojo. Simplemente era lo mismo. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos que, si nosotros tenemos la cantidad de 87 canicas en una bolsa y 68 de ellas fueron verdes, pues simplemente, ¿cuál es la probabilidad de que esa canica sea verde? Pues simplemente hay que dividir 68 entre 87 y al número que salga en decimal lo multiplicamos por 100 para de esta manera poder encontrar el resultado que nos está pidiendo, ¿sí? Entonces de esa manera podíamos calcular el evento de probabilidad de que suceda algo, ¿sí? Entonces de esa manera nosotros lo podíamos realizar. Aquí viene acerca también del muestreo aleatorio simple. En una de las actividades les va a pedir también que investiguen acerca de esto del muestreo aleatorio simple. Ustedes en ese PDF que ya les compartí tienen la información necesaria para poder checar y poder resolver lo que les pida acerca del muestreo aleatorio. Entonces ahí también les va a servir bastante esta información para poder contestar esa parte de ahí. Bueno, aparte de la probabilidad simple, ya vimos que se podía calcular el número de casos posibles entre el número total de casos que nosotros podemos tener. Existen en probabilidad y estadística, existen más técnicas para poder encontrar la probabilidad de que suceda un evento. ¿Cómo nosotros lo podíamos encontrar? Lo podíamos utilizar mediante el árbol de probabilidad o también podíamos utilizar las permutaciones y combinaciones, ¿sí? Así también nosotros podíamos encontrar con algo de conteo aditivo y multiplicativo, ¿sí? También alguna probabilidad de que sucediera algún evento. Entonces nosotros, de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos, habíamos checado que cada técnica de conteo se podía utilizar de distintas maneras de acuerdo al problema que nosotros nos pidieran. Entonces nosotros teníamos que leer perfectamente lo que era el planteamiento del problema, leerlo muy bien para saber qué técnica de conteo nosotros teníamos que aplicar, ya sea lo que nos pidieran, ya sea con árbol de probabilidad, con el conteo aditivo y multiplicativo o permutaciones y combinaciones. Entonces ya de acuerdo a lo que nos pedía cada problema era lo que nosotros teníamos que realizar. Aquí también tenemos más teoría que nos puede servir para resolver para las preguntas que nos pida la plataforma de las actividades, que es un experimento, espacio muestral y evento probabilístico. Ahí nosotros ya lo tenemos como referencia para poderlo utilizar. El árbol de probabilidad, ¿de en qué consistía? Pues simplemente era de hacer diferentes combinaciones, hacer diferentes ramificaciones de un evento para poder encontrar cuántas veces nosotros podíamos encontrar el evento o la probabilidad de que suceda algo y distintos resultados que nosotros podemos tener. Habíamos checado un ejemplo muy sencillo acerca de cómo nosotros podíamos combinar ciertos accesorios y ropa mediante ayudándonos mediante el árbol de probabilidad. ¿Cómo se hacía esto? Pues simplemente partíamos de la persona o del objeto del cual nosotros vamos a encontrar la probabilidad de diferentes arreglos posibles que nosotros podemos tener. Aquí en este ejemplo nos pedía cómo nosotros podíamos realizar diferentes combinaciones con los trajes típicos.
y con diferentes colores de moños en una fiesta del 15 de septiembre. Entonces nosotros teníamos de que, bueno, empezábamos, ¿sí? Con la persona que era un joven, donde tenía un traje típico de color blanco y uno de color negro, y para cada traje nosotros podíamos combinarlo con distintos colores, un moño verde, un moño blanco y un moño rojo. Al igual también para el otro traje típico, el de color negro, también teníamos lo mismo, un moño verde, un moño blanco y un moño rojo, ¿sí? Y nosotros podíamos combinar distintas ramificaciones para poder encontrar distintos resultados. Entonces aquí, por ejemplo, empezábamos con la primera ramificación, que sería que la persona puede combinar un traje típico de color blanco con un moño verde y encontramos una clasificación. Y luego la siguiente sería el joven puede combinar un traje blanco con un moño blanco, y teníamos una segunda clasificación, y luego después con el moño rojo, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Aquí en este ejemplo tenemos que son 6 probabilidades o 6 combinaciones o arreglos diferentes para ese problema. Entonces nosotros podíamos nosotros con el diagrama de árbol nos ayuda a poder checar diferentes combinaciones de manera gráfica de cómo nosotros podemos hacer distintos arreglos. Entonces prácticamente así de manera rápida y en manera de resumen era lo que nosotros podíamos realizar de lo que era el diagrama de árbol, ¿sí? Habíamos checado más ejemplos. Bueno, teníamos lo que era el conteo, otra técnica de probabilidad, que era el conteo multiplicativo. ¿Cómo era esto? Muy fácil. Simplemente nosotros, a partir de un evento, nosotros teníamos que multiplicar los distintos eventos u opciones que nosotros podíamos tener para encontrar las diferentes maneras u opciones de poder combinar distintas cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos un ejemplo acerca de las diferentes opciones que se podían tomar para llegar a un evento. En este caso, Guadalupe, que era una persona, decidía de distintas formas cómo ella podía pues tomar distintos transportes o distintas rutas para poder llegar a un evento. Entonces aquí nosotros contabilizábamos cuántas opciones teníamos y nosotros podíamos multiplicar todas las opciones entre sí o las distintas ramificaciones, por así decirlo, basándonos un poquito al árbol de probabilidad, que al multiplicarlas nosotros podíamos encontrar el total de posibilidades que nosotros teníamos para resolver algo. En este caso, de manera rápida, acerca de las distintas rutas que podía escoger Guadalupe, ¿sí? Para llegar al evento, nosotros teníamos dos opciones. Dice que, por ejemplo, la primera opción era del lugar A del municipio llamado La Loma, y a Lorenzo, y poder recoger a lo que era a su compañero, que era Lorenzo, en el otro municipio llamado Rosales, que era el lugar B. Entonces ahí tenía dos opciones: ir al municipio La Loma y recoger a Lorenzo, y luego después llegar con Ramón otra vez a La Loma y tomar 3 transportes distintos para ir con Lorenzo, y así sucesivamente. Con cada opción que nosotros tenemos, al multiplicarlas, encontramos la cantidad de posibilidades que nosotros teníamos para poder calcular un evento probabilístico. En este caso, les digo, esta presentación contiene este ejemplo en el cual se pueden ustedes guiar si les pide en plataforma que utilicen esta técnica que se le conoce como conteo multiplicativo, ¿sí? Entonces, bueno, sería esa parte. Nosotros ya lo vimos con unos ejemplos. Otra técnica de probabilidad y estadística teníamos que era la permutación. ¿Qué era la permutación? Pues simplemente era los distintos acomodos que nosotros podemos darle a un conjunto
¿sí? De manera ya sea ordenada, ¿sí? Y sin reposición. O sea que nosotros podemos, por ejemplo, en el caso de la extracción de las canicas, de una bolsa de canicas con distintos colores, si nosotros extraemos esas canicas, nosotros podemos extraer esos elementos de un conjunto de uno en uno y ordenarlos de distinta manera sin reposición uno de otro. Entonces, para ese tipo de eventos probabilísticos donde extraemos objetos o extraemos cosas de un conjunto, nosotros las podemos extraer de una en una, ¿sí? Sin reponerlas, y no necesariamente tiene que ser en orden. Pueden ser en distinto orden como nosotros extraigamos esos elementos, y nos guiábamos de algo que se le conocía como factorial. Cuando nosotros tomábamos nuestra calculadora científica, nosotros tenemos unas opciones que se le conoce como n factorial, que es una tecla o una función que nosotros tenemos en nuestras calculadoras científicas. Al momento de darle Shift, que es una opción secundaria por lo general en nuestras calculadoras, seleccionamos Shift y luego la tecla N con el signo de admiración, o puede ser cualquier letra, pero tiene que tener el signo de admiración. Nosotros encontrábamos algo que se le conocía como factorial. ¿Qué era el factorial? Pues simplemente era la multiplicación de manera regresiva, para así decírselo, sin tantos tecnicismos. Era prácticamente a partir de un número poder multiplicar de manera regresiva todos los elementos que conforman a la multiplicación de ese número. Por ejemplo, si a nosotros nos piden encontrar el 4 factorial, ¿sí? Quiere decir que es multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Y de esa manera nosotros, al multiplicar todos esos elementos, encontramos el factorial. En este caso, 4 factorial sería 4 por 3 son 12, por 2 son 24, por 1 24. Entonces el resultado de 4 factorial sería 24. ¿Qué tiene que ver la permutación con el factorial? Nos indica que nosotros podemos ordenar nuestros elementos que extraigamos de un conjunto. En este caso, si era un evento donde teníamos que extraer 4 elementos de un conjunto, por ejemplo, si eran 4 tarjetas, por ejemplo, del juego 1, el que nosotros ya conocemos, ya ven que son de diferentes colores. Entonces, si nosotros extraemos de ese juego de cartas, nosotros podemos extraer 4 colores o más distintos. Por ejemplo, en este caso, si son 4 colores, entonces nosotros podíamos calcular con el factorial cuántas veces nosotros podemos ordenar nuestros elementos de distintas formas, ¿sí? Sin que nosotros repongamos uno de otro. Pues entonces se calcula que las 4 tarjetas que extraigamos de nuestro conjunto se pueden ordenar de 24 maneras diferentes, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros tengamos. Entonces, para eso era una permutación, el extraer elementos de un conjunto, de algo que nosotros tengamos, ¿sí? Y las diferentes formas en las que nosotros podemos ordenarlas. Eso era lo que era una permutación, ¿sí? Espero, bueno, que haya quedado claro esta parte de lo que era la permutación y cómo nosotros en nuestra calculadora podemos nosotros encontrar lo que era la tecla Shift o segunda función u opción secundaria, más la tecla que nosotros teníamos que presionar con el signo de admiración. Muy importante el signo de admiración para poder identificar la función que es un factorial, ¿sí? Y de esa manera encontramos la permutación de un evento probabilístico. Habíamos resuelto unos ejemplos. Otra técnica, así de manera rápida, de conteo de probabilidad y estadística eran las variaciones. ¿Qué era una variación? Otra vez utilizábamos lo que era el factorial, pero en este caso solamente utilizábamos exactamente las opciones que nosotros podíamos tener. En esto de las variaciones era de cuando nosotros podíamos tener más de un conjunto.
En este caso habíamos checado lo de el presidente municipal que decía que solamente contaba con 10 minutos para atender a 3 de los 5 equipos que tenía en esa comunidad. Entonces, ¿cómo se podía hacer la combinación de esos 3 equipos que solamente se pueden atender de 5, 3 de 5? Entonces nosotros con las variaciones podemos tener diferentes acomodos, en lo cual nos puede ayudar bastante para poder resolver estos ejemplos. Por ejemplo, la variación aquí en este caso de que el presidente municipal solamente puede atender 3 equipos de 5, ¿sí? Entonces la variación sería de 5 a 3, o sea que nosotros tenemos que calcular el factorial solamente de la parte de el total de grupos o del conjunto que nosotros tengamos hasta la cantidad de los elementos que nosotros nos pide el problema. Por ejemplo, en este caso, si son 5 equipos y solamente se van a considerar 3, entonces nuestro factorial solamente sería de 5 a 3, o sea que nosotros tenemos que multiplicar 5 por 4 por 3 y eso nos da 60 variaciones o 60 combinaciones diferentes que nosotros podemos revisar de un conjunto o dos conjuntos diferentes que nosotros nos pida extraer hasta cierta manera o hasta cierto tope, por así decirlo. Entonces eso era lo que era una variación. De esa manera nosotros lo podíamos resolver. Habíamos visto también unos ejemplos. Las combinaciones, ¿qué son? Las combinaciones aquí, la combinación aquí es el diferente orden que nosotros podemos darle a un evento probabilístico sin que nosotros extraigamos de uno en uno los elementos. Por ejemplo, si tú tienes un juego de cartas otra vez, ejemplificando con lo del juego 1, ya ven que son también de diferentes colores. Entonces nosotros habíamos checado que que una permutación era extraer las cartas de una en una y acomodarlas de diferentes maneras. Aquí en las combinaciones no pasa eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro juego de cartas 1, las tomamos, las puedes tú regar, por ejemplo, en una mesa y entonces tú puedes combinarlas de manera directa sin extraer el grupo de cartas de uno en uno, las puedes tú en una mesa desordenar todas y combinar de diferentes maneras todas esas cartas, acomodarlas de distintas maneras, ¿sí? Y tú las puedes combinar. Esa es la diferencia entre la permutación y la combinación, que en la permutación tú tomas de uno en uno los elementos y en la combinación no. Tú puedes extraer varios elementos de manera simultánea o tenerlos todos en una mesa, por ejemplo, o en un solo lugar y tú los puedes estar combinando de distintas maneras. ¿Cómo nosotros lo hacíamos? Con la formulita de combinaciones que es la que ustedes tienen ahí en su pantalla, donde la n factorial en la parte del numerador representaba el número total de objetos o eventos que nosotros podemos tener y la r el número de objetos que nosotros deseamos considerar. Por ejemplo, nosotros por ejemplo en el juego de cartas nosotros teníamos, no sé, si por ejemplo son 5 cartas, por ejemplo, o 10 cartas en total. Si son 10 cartas en total, entonces nuestra fórmula sería 10 factorial, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros deseamos ordenar, por ejemplo, de esas 10 cartas solamente deseamos ordenar 5. Entonces la R sería 5, que sería 5 factorial, que va a multiplicar a 10 menos 5 factorial. Entonces de esa manera nosotros teníamos que resolver lo que estaba adentro del paréntesis y nos quedaba que la combinación de 10 de 5 sería 10 factorial entre 5 factorial por, ¿sí? Es una multiplicación por 10 menos 5, que sería 5 factorial, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que hacer la división de 10
entre 5 factorial por 5 factorial. Y de esa manera nosotros podemos encontrar la combinación de 10 de 5 cartas, ¿sí? De acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos de combinaciones. Entonces ya checamos cuál es la diferencia entre cada técnica de conteo. Árbol de probabilidad es que nosotros podemos tener diferentes arreglos posibles con ramificaciones. Vimos acerca de el conteo multiplicativo. Conteo multiplicativo era de las opciones que nosotros tenemos entre sí, multiplicar las distintas opciones que tengamos y nos da el número total de casos posibles o de total de combinaciones posibles que nosotros podemos tener. Ya checamos la permutación. La permutación, así recapitulando rápidamente, la permutación era extraer los elementos de un conjunto de uno en uno y poderlos acomodar de distinta manera. Las variaciones era cuando nosotros tenemos dos o más conjuntos, ¿sí? Y nosotros nos pide hasta un cierto tope de lo que nosotros podemos considerar de un evento probabilístico, ¿sí? Y bueno, las combinaciones es cuando nosotros no necesariamente tenemos que extraer los elementos de uno en uno, sino que nosotros podemos tenerlos todos desordenados, por ejemplo en una mesa, un juego de cartas, unas canicas, etcétera, y tú las puedes ordenar de distintas maneras. Y ya vimos cada una de las fórmulas, ¿sí? Y las diferencias entre cada una de las técnicas de conteo. Y eso era parte de lo que era lo que sería el bloque número 1, ¿sí? Recapitulando un poquito lo que era el bloque número 1. Teníamos lo que era, bueno, lo siguiente que nosotros teníamos que hacer es el listado de el bloque número 2. Como ya sabemos, tenemos que realizar en la actividad preliminar 2 contestar todas las preguntas. Del ejercicio 3, el ejercicio 1 y 2 y contestar todas las preguntas, ¿sí? En la parte de la actividad número 4 y la actividad integradora número 2, ya habíamos checado que nosotros tenemos que resolver una consulta, es todo teórico. Aquí casi en el bloque número 2, recapitulando, no tenemos casi ningún ejercicio más que en la actividad número 3. En el ejercicio 1 y 2 de la actividad 3 habíamos checado que teníamos que realizar un diagrama de árbol. Acuérdense, ¿cómo nosotros podíamos hacer un diagrama de árbol? Partíamos del sujeto y a partir del sujeto las diferentes opciones o diferentes combinaciones que nosotros podemos tener de un evento. Por ejemplo, en el caso de la ropa, si tenemos, por ejemplo, dos pantalones de distinto color, uno, por ejemplo, de color azul marino y otro de color blanco, y si nosotros tenemos cuatro camisetas, ¿sí? 4 playeras o 4 blusas, en el caso de las señoritas, por ejemplo, 4 camisetas o 4 blusas, nosotros podemos combinarlas en cada pantalón, ¿sí? Para encontrar cuántos arreglos posibles nosotros podemos tener para cada uno de los ejemplos que nosotros podemos tener. Entonces, en el ejercicio 1 y 2 de la actividad 3 les va a pedir que ustedes lo hagan mediante un diagrama de árbol. Entonces, acuérdense, es partir del sujeto de lo que nosotros tenemos que encontrar y después en cada ramificación las diferentes opciones o diferentes combinaciones que nosotros podemos tener para encontrar el arreglo posible de cada uno de los elementos de ese diagrama de árbol. En la actividad número 4 y en la actividad integradora 2, ustedes tienen que realizar una consulta y un resumen respectivamente. Muy importante, chicos, acuérdense de que tenemos que nosotros agregar portada, el cuerpo de nuestro trabajo y las referencias bibliográficas, chicos, muy importante para que también se nos consideren todos los puntos. Referencias bibliográficas se trata de el lugar o el sitio web o el libro que tú tomaste para poder hacer tu trabajo. Entonces es muy importante considerar que tenemos que agregar en todos nuestros trabajos, pero sobre todo en el de la consulta y el resumen, anexar portada, cuerpo del trabajo, ¿sí? Nuestro cuerpo de todo nuestro trabajo y lo que sería
las conclusiones y referencias bibliográficas. Hay que respetar siempre, acuérdense chicos, todas las rúbricas de evaluación de acuerdo a lo que nosotros se nos pida en la plataforma, ¿sí? Habíamos checado del bloque número 3 también una información muy importante, ya se las compartí ahí por correo interno también. Ustedes tienen esas preguntas que hay que contestar de la actividad preliminar número 3. Ustedes tienen que investigar. Aquí les puse información muy importante y de mucha utilidad para que ustedes pues puedan resolver sus preguntas que ustedes van a tener ahí. Si ustedes desean también complementar la información, que ustedes digan, no, pues le faltó al profe a lo mejor agregar algo más, ustedes con toda confianza lo pueden agregar. Acuérdense que no es tanto mucho la cantidad de información. Acuérdense que es la información que sea de calidad, no cantidad. Entonces es muy importante que ustedes seleccionen bien la información y contestar de manera objetiva cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces ustedes van a tener aquí información muy importante para que ustedes puedan contestar cada una de las preguntas de esa actividad, sobre todo de la actividad preliminar número 3. Otra vez nosotros tenemos en la actividad número 5 que hay que revisar unas lecturas por ahí. Si no tenemos por ahí las lecturas ahí disponibles porque no nos han anexado por ahí a lo mejor la información concreta, nosotros podemos también investigar aparte en la información. No hay ningún problema. También con la información que yo les di anteriormente, que está ahí expuesta acerca de la investigación estadística, les va a servir bastante para poder contestar y tener una referencia para la actividad número 5, ¿sí? A ustedes ahí la tienen todo lo que les indica lo que tienen que investigar y lo que ustedes tienen que realizar para ese bloque número 2. También para el bloque número 2 y parte de la actividad integradora habíamos visto acerca de la gráfica de pastel. Ustedes aquí tienen información muy importante, ya se las anexé también ahí. Viene bien explicado todo lo que habíamos visto de los diagramas de pastel, cómo a realizarlo, qué es lo que nosotros tenemos que considerar para realizarlo de manera manual, cómo nosotros tenemos que partir el círculo, cómo vamos a asignar porcentajes en el diagrama de pastel. Todo eso viene aquí en esta presentación, chicos. No van a tener no van a batallar mucho. Viene bien explicado. Hay que leerlo con mucho detenimiento. Viene aquí todo lo que respecta acerca de la información de los diagramas de pastel. Y viene con un ejemplo acerca de ¿se acuerdan lo que nosotros habíamos visto? De con qué tanto porcentaje o con qué tanta utilidad nosotros podemos tener que una serie de grupos o una serie de alumnos nosotros podemos con qué tanta utilidad utilizan los navegadores, ¿sí? Aquí lo tenemos de manera rápida, cómo nosotros lo podemos graficar. Y bueno, pues finalmente chicos tenemos lo que sería el bloque número 4 y de la actividad integradora número 3 es hacer unos diagramas de pastel. Ya lo habíamos checado en clases anteriores. Y también tienen que hacer la gráfica de barras. Para la gráfica de barras les compartí también una presentación. Sí, déjenme mostrárselos así rapidito. Aquí viene explicado también cómo nosotros ya las tablas de distribución de frecuencia, que era la frecuencia absoluta, la relativa acumulada y la relativa acumulada. Aquí viene toda la explicación, ¿sí? Ya viene aquí todo como nosotros habíamos checado algunos ejemplos. Viene definido cómo nosotros podemos hacer la frecuencia relativa, qué partes debe de tomar de que debemos de considerar los elementos que debe de conformar una tabla. Aquí viene todo un ejemplo de cómo ustedes pueden llenar una tabla. Ya lo habíamos checado cómo era la frecuencia absoluta. Acuérdense que la frecuencia indica las veces que se repite un dato en una tabla.
Y bueno, viene como unos ejemplos de gráficas de barras que ustedes pueden tomar como referencia. ¿Sí? Aquí viene como ustedes pueden, que es un histograma, como es una gráfica de barras, como referencia, viene el ejemplo, viene un ejemplo de referencia con lo de la tabla que nosotros habíamos checado, viene aquí un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer con las gráficas de barras, ¿sí? Acuérdense que en el eje X serían lo que serían los intervalos, ¿sí? Las clasificaciones. Intervalos serían en el eje X y en el eje Y las frecuencias, sobre todo la frecuencia absoluta. Acuérdense que en el eje Y es frecuencia absoluta, la FA, y en la parte del eje X sería pues lo que era el límite inferior y límite superior. Y de esa manera nosotros podemos finalizar para el estudio de lo que era la gráfica de barras, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, sería todo. No sé si tengan alguna pregunta con este breve resumen que acabamos de realizar acerca de lo que respecta nuestro pues nuestro programa y nuestra materia de probabilidad estadística 2. No sé si tengan alguna duda hasta este momento, chicos, o algo que ustedes quieran compartir. No sé si tengan ¿Hasta cuándo tenemos para entregar todos los trabajos? Para entregar todos los trabajos tienen creo que máximo el 5 de noviembre, entre el 5 y 6 de noviembre. Sí, entonces déjenme checar aquí bien en plataforma para darles el dato exacto de una vez. Permítanme, Sí, no, déjenme checarlo aquí. Vamos a revisarlo de una vez para que, pues que quede todo claro, ¿verdad? Sobre todo y no tener ningún problema por ahí. Permítame tantito nada más para obtener la fecha. Ok, aquí donde dice tareas. Ustedes como quiera pueden encontrar ahí en su plataforma. Ok, aquí yo tengo programado hasta el 8 de noviembre. ¿Sí? Entonces es importante, bueno, pues nada más revisar, tomar en consideración pues las fechas, ¿sí? Entonces tienen como fecha límite hasta el 8 de noviembre. Solamente les digo, pónganse mejor como meta entregarlas el día 6. Por cualquier cuestión, de cualquier falla técnica que ustedes tengan por ahí, pues ustedes pues lo tengan ahí en consideración, ¿sí? Entonces, bueno, y es lo que yo recomiendo, ¿sí? Máximo mejor pónganlo como para el 6 de noviembre como meta ustedes para que ustedes no tengan ningún problema. Dado a que, como nosotros ya sabemos, puede haber problemas al momento de subir los documentos. En cuestión de que, por ejemplo, que no se abra el documento, que se suba incorrectamente, que no sé, que por ejemplo, a lo mejor hubo alguna falla en la conexión y se subió en blanco o no se puede abrir el formato, cosas así. Entonces, de preferencia pónganselo el 6 de noviembre. Yo se lo recomiendo por cualquier falla o cualquier situación que ustedes tengan, pues lo podamos subir a tiempo y que no les afecte en su calificación, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, chicos, o alguna otra duda con respecto a lo que acabamos de revisar ya el día de hoy. Profe, bueno, yo tengo, bueno, a mí me autorizaron subir las actividades por correo porque en plataforma se me presentaron problemas. Entonces, ¿se los envió a su correo personal o al correo institucional? Al personal, en este caso sería al personal porque al institucional ahorita todavía no me han resuelto el acceso a ese correo. El correo personal, déjenme, creo que se los había puesto, pero ahí se los voy a compartir, déjenme ponérselos aquí en el chat. En ese caso, bueno, si a ti ya te autorizaron de que no puedes entrar a mandarlo por plataforma, ahí ya les coloqué el correo para en el caso especial de las personas que no lo puedan subir. En el caso que de los que sí tengan acceso, perdón, a la plataforma, hay que subirlo a plataforma. Es muy importante los que sí tienen acceso, chicos, hacer un poquito el esfuerzo de subirlos en plataforma.
porque se queda asentada mejor la calificación ahí en plataforma por cualquier situación. Entonces, los que no tienen acceso, como en el caso de usted, compañero, no hay ningún problema, solamente sería enviarlo por el correo y ya le guardaría la calificación pues en la bitácora para subírsela en plataforma, ¿sí? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿La plataforma la va a ir cerrando por bloques o ya hasta el 6 se cierra todo o va a ir cerrando primero bloque 1 y bloque 2? No, todos los bloques están habilitados. No se va a bloquear ninguno hasta la fecha límite, que en este caso ahorita lo acabo de checar el día 8 de noviembre. Pero como les decía, yo les recomiendo que se pongan como fecha límite ustedes mismos, como meta personal, el día 6, para que si tenemos algún problema con algún documento que no lo pueda abrir, poderles revisarlo y decirles, ¿sabes qué? Vuélvelo a subir porque no lo puedo abrir o está en blanco o cualquier situación así de ese tipo. Pero sí todos los bloques van a estar habilitados. Todos los bloques van a estar habilitados, ninguno se va a deshabilitar. ¿Sí? Ah, ok, gracias, profe. Ok, no sé si tengan alguna otra duda, chicos. ¿No? Bueno, entonces cualquier situación que ustedes tengan me la hacen saber, chicos, por correo interno. Y bueno, espero que sí se grabe bien esta clase para compartírselas y que ustedes pues lo tengan ahí, ahí lo tengan guardado y sobre todo para compartírselos ahorita en un momentito. Ojalá que sí se guarde para yo compartírselo. Como quiera ya checamos el resumen y ya les compartí en cada documento del PDF de que yo les envié por correo por correo interno de la plataforma y lo que ustedes les envían por WhatsApp. Vienen ahí todos los documentos de descarga y ahí viene en cada documento la lista de las actividades que ustedes tienen que realizar y cuáles no. Entonces, revísenlo, chéquenlo bien, chicos, para que no exista ningún problema y pues ustedes puedan resolver con éxito todas sus actividades, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta o alguna otra duda, pues me despido. Entonces, les deseo mucho éxito en este cierre de nuestra asignatura y bueno, pues nos estaríamos, les deseo mucho éxito y cualquier duda pues estamos ahí en plataforma, ¿sí? Gracias. Hasta Gracias, luego, profe. chicos, Adiós, hasta Gracias, luego. profe. que tengan Adiós. excelente día. Hasta luego, chicos, hasta Gracias, luego. profe. Buen día. Gracias igualmente, chicos, hasta luego.